técnicas inmunológicas y moleculares aplicadas al diagnóstico microbiológico. En microbiología clínica, las técnicas inmunológicas tienen una gran cantidad de aplicaciones. Me permiten detectar antígenos o anticuerpos en una muestra biológica, estudiar la evolución de una enfermedad infecciosa, cuantificar la cantidad de antígeno o de anticuerpo en un paciente, identificar una bacteria en un cultivo, estudiar infecciones congénitas, órganos para trasplante o donantes de sangre, detectar toxinas bacterianas o valorar el éxito o fracaso del tratamiento instituido, entre muchas otras opciones. Los métodos moleculares tienen una amplia variedad de usos en microbiología clínica. Entre ellos, por ejemplo, sirven como diagnóstico etiológico mediante la detección del ácido nucleico del patógeno en un paciente, permiten detectar y estudiar genes de resistencia a los distintos antimicrobianos, hacer la cuantificación del virus mediante la carga viral, permiten estudios en medicina transfusional, por ejemplo, permiten la detección de los patógenos en muestras de sangre que van a transfundirse, o tienen una amplia utilidad en estudios epidemiológicos, por ejemplo, de brotes, en el caso de las infecciones asociadas al cuidado de la salud o de pandemias a nivel mundial. Imaginemos una situación ideal de dos poblaciones, los sanos y los enfermos, que presentan una distribución normal en los resultados, que tenemos un marcador de laboratorio que nos permite separar la población sana de la enferma, y tenemos una técnica inmunológica ideal que permite la separación perfecta entre los sanos y los enfermos. En este caso, es muy simple la separación de los sanos que van a tener una prueba negativa de los enfermos que van a encontrar con la prueba positiva. Y el valor que separe el negativo o sano del positivo o enfermo se denomina cutoff o valor de corte. Sin embargo, la situación en la realidad es totalmente distinta. Los sanos y los enfermos presentan una distribución normal cuyas curvas se superponen, dando una zona gris entre los positivos y los negativos. En este caso se complica la decisión de cuál es el valor de corte que me separa la población sana de la población enferma. Este valor está modificado por la sensibilidad y especificidad del test y da un compromiso entre los falsos positivos y los falsos negativos de la prueba. Teniendo en cuenta esta situación, nos podemos encontrar que la prueba puede ser positiva o negativa y el paciente puede estar sano o enfermo. Entonces, paciente enfermo con prueba positiva es el verdadero positivo. Paciente enfermo con la prueba negativa es un falso negativo. Paciente sano con la prueba positiva es un falso positivo. Y paciente sano con la prueba negativa es un verdadero negativo. Teniendo en cuenta estas cuatro posibilidades, se pueden calcular los parámetros de sensibilidad y especificidad diagnósticas, además de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de una reacción. Si la prueba inmunológica para diagnóstico presenta una alta sensibilidad, el cutoff se corre
para dejar que todos los pacientes enfermos, la curva roja, estén absolutamente detectados. Sin embargo, al correr el cutoff, nos encontramos que parte de la población sana queda incluida dentro del cutoff. Por lo tanto, aparecen lo que se denominan falsos positivos. Entonces, las pruebas inmunológicas con alta sensibilidad detectan toda la población enferma sin perder ningún paciente, pero presentan algunos falsos positivos, es decir, pacientes sanos cuya prueba da positiva. En cambio, las pruebas inmunológicas con alta especificidad, el cutoff se corre hacia el otro extremo y nos encontramos que la curva azul, que representa todos los pacientes sanos, están incluidos dentro del cutoff. Sin embargo, en este valor queda parte de la población enferma. En este caso, estos son los falsos negativos en la prueba. Entonces, una prueba inmunológica con alta especificidad detecta en forma correcta todos los pacientes sanos, pero vamos a encontrarnos que algunos pacientes enfermos van a tener la prueba negativa y se consideran falsos negativos de la reacción. Entonces, y en resumen, las técnicas inmunológicas presentan un compromiso entre su sensibilidad y su especificidad dada por el valor del cutoff. Este cutoff es un valor que provee el fabricante para cada tipo de muestra y cada tipo de antígeno o anticuerpo a detectar. En resumen, las técnicas de alta sensibilidad tienen su uso más adecuado como pruebas de tamizaje de enfermedades infecciosas porque tienen una alta sensibilidad para detectar pacientes. Sin embargo, las técnicas con mayor especificidad se utilizan en la confirmación de las enfermedades infecciosas. En esta diapositiva vemos un ejemplo de aplicación sobre los parámetros que estuvimos observando, como sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo. En el ejemplo de esta diapositiva se muestran estos parámetros para una prueba rápida utilizada en el diagnóstico de la sífilis. Si observamos la tabla, se ve claramente que a bajas prevalencia el valor predictivo positivo es bajo, mientras que el valor predictivo negativo es elevado. Con prevalencias del 1%, el valor predictivo positivo es 15% y 100% el valor predictivo negativo. Cuando la prevalencia alcanza el 15%, el valor predictivo positivo comienza a ascender a 75% con un 98% de valor predictivo negativo. De esta tabla se deduce claramente que a mayor prevalencia de infección en la población, hay un mayor valor predictivo positivo con una disminución del valor predictivo negativo. Mientras que si la prevalencia de la infección es baja, el valor predictivo positivo es bajo y el valor predictivo negativo es más elevado. ¿Esto cómo se interpreta?
Si la prevalencia de sífilis en la población general es baja, un resultado negativo excluye la infección, pero un resultado positivo no puede confirmar una infección por sífilis. Recientemente, el Ministerio de Salud publicó la guía práctica para la utilización de pruebas rápidas de sífilis en el primer nivel de atención. Como su valor predictivo positivo es bajo, las muestras positivas deben confirmarse con pruebas no treponémicas de alta sensibilidad y a su vez las pruebas reactivas deben confirmarse con pruebas treponémicas de alta especificidad. La publicación completa pueden leerla en la página del Ministerio de Salud. En general, las técnicas inmunológicas se clasifican en cualitativas, que son las que informan presencia o ausencia de un antígeno o de un anticuerpo, positivo o negativo son los resultados más comunes. Las técnicas semicuantitativas, que miden la cantidad de antígeno o de anticuerpo mediante unidades relativas, como pueden ser las diluciones, o las técnicas cuantitativas, que miden la concentración de antígeno o anticuerpo en unidades absolutas y en general están asociadas al sistema métrico decimal. Entonces, ¿en qué unidades se expresan los resultados de las técnicas inmunológicas? Los resultados de laboratorio pueden presentar gran amplitud de resultados: positivo, no reactivo, unidades internacionales por mililitro, relación de positividad, valor de corte, miligramos o número de diluciones. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los distintos ejemplos. Los métodos cualitativos detectan presencia o ausencia de un antígeno o de un anticuerpo en la muestra del paciente. En esta diapositiva se presentan 3 ejemplos de métodos cualitativos. El primero, la imagen de la izquierda, nos muestra la técnica de aglutinación en placa para detectar antígenos de bacterias productoras de meningitis en líquido cefalorraquídeo. Vemos que la muestra que da positiva es para Neisseria meningitidis los 4 serotipos más frecuentes, A, C, Y y W135. La segunda imagen nos muestra una inmunocromatografía para detección de IgM e IgG en dengue como método rápido. Y la tercera imagen nos muestra un Western blot. La primera cinta es el negativo, la imagen del medio es un paciente y la tercera banda es la imagen de una muestra positiva. Los métodos inmunológicos semicuantitativos se basan en la utilización de diluciones seriadas de la muestra del paciente para conocer el título de antígenos o de anticuerpos. Uno de los ejemplos más comunes es la BDRL o prueba para el diagnóstico de sífilis. En el caso que la muestra del paciente dé reactiva, se proceden a hacer distintas diluciones para conocer el título de anticuerpos en el paciente. En este caso, los resultados se pueden expresar como diluciones o como la inversa de las diluciones. En los métodos cuantitativos, la cantidad de antígenos o de anticuerpos en el paciente se puede expresar de diversas maneras. Una de las formas de presentación más comunes es la concentración, ¿sí? Utilizando unidades del sistema métrico decimal. En este caso, los resultados podrían ser unidades por mililitro o miligramos por litro.
Otra forma de presentar resultados es apelando al valor de corte o cutoff. El cutoff es el valor numérico que separa los resultados positivos de los resultados negativos. Si bien el cutoff puede considerarse un número, en diversas situaciones puede considerarse un intervalo. Entonces, un ejemplo de presentación de resultados sería: si el valor de corte es mayor de 10 unidades internacionales por mililitro es positivo, un valor intermedio entre 5 y 10 se considera indeterminado y un valor de corte menor de 5 se considera negativo. Una tercera forma de expresar resultados es la relación de positividad. Esta relación suele expresarse como la cantidad de antígeno o de anticuerpo en el paciente dividido por el cutoff o valor de corte. Una forma de expresar resultados es, por ejemplo, la relación de positividad menor de 1 es negativo. De nuevo encontramos un intervalo que se considera indeterminado, y si la relación de positividad es mayor de 3 se considera positivo. Ahora vamos a ilustrar esta situación desarrollando un pequeño caso clínico. Guillermo es estudiante de medicina y el mes próximo empieza sus prácticas hospitalarias. Ya completó el esquema de vacunación para la hepatitis B. Sin embargo, un compañero le dijo que hay personas que no responden bien a la vacuna, es decir, que no son capaces de producir anticuerpos protectores. Entonces, Guillermo quiere saber si está protegido contra la hepatitis B. ¿Qué estudio debería realizarse y cómo se interpreta el resultado del laboratorio? La vacuna de hepatitis B contiene como antígeno vacunal al antígeno de superficie. Por lo tanto, el estudio de laboratorio que debe realizarse es la detección de anticuerpos contra el antígeno de hepatitis B. El informe de los resultados nos va a dar un dato de Guillermo que dice que tiene una cantidad de anticuerpos contra hepatitis B iguales a 105 miliunidades por mililitro. Este informe incluye el valor de corte o cutoff. Nos dice si el valor de corte es mayor de 10 se considera positivo, de 5 a 10 es una zona gris, el resultado es indeterminado, y un valor de corte menor de 5 se considera negativo. Entonces, ¿cómo interpretamos el informe? Una concentración de anticuerpos contra antígeno de superficie igual o superior a 10 miliunidades internacionales por mililitro indica protección inmune. En general, las enfermedades infecciosas pueden estudiarse por métodos directos o por métodos indirectos. Los métodos directos son los métodos de laboratorio que se basan en la detección del agente causal o el patógeno en la muestra clínica, la detección de antígenos microbianos o la detección de ácidos nucleicos. Mientras que los métodos indirectos, en este caso, se basan en la detección de los anticuerpos específicos contra dicha infección. El primer método de detección de la infección es la detección del agente causal. En esta diapositiva se muestra un fondo oscuro con la detección del Treponema pallidum, coloraciones para detectar la presencia de hongos como Fusarium o técnicas de inmunofluorescencia, por ejemplo, para detectar Pneumocystis jirovesi en las muestras de secreciones respiratorias. Un método inmunológico para la detección de las infecciones agudas puede ser la detección de los antígenos microbianos. Si bien hay muchos métodos para detectar antígenos, en esta diapositiva nos enfocamos en lo que se denomina panel respiratorio.
En este caso, es una técnica de inmunofluorescencia que nos permite detectar antígenos en muestras clínicas. En este caso, se puede usar, por ejemplo, aspirados nasofaríngeos. Los patógenos virales que pueden detectarse en el panel respiratorio son adenovirus, virus influenza A y B, virus para influenza 1, 2 y 3 y virus sincicial respiratorio. Además, se pueden detectar patógenos bacterianos respiratorios como Legionella pneumófila, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii y Chlamydia pneumoniae. La presencia de ácidos nucleicos microbianos debido a bacterias, a virus, a hongos o a parásitos se ponen de manifiesto por las técnicas moleculares. Estas técnicas se clasifican en dos grandes grupos. Las que detectan el ácido nucleico presente en la muestra se denominan técnicas de hibridación, que utilizan una sonda marcada, por ejemplo con una sustancia fluorescente, capaz de detectar el ADN o el ARN del microorganismo en la muestra del paciente. Un ejemplo de esto es la detección del ADN del virus de papiloma humano o HPV en una muestra de biopsia. El otro tipo de técnicas son las que amplifican la cantidad de ácido nucleico del microorganismo que esté presente en la célula. Entonces, las más utilizadas en general se denomina PCR, que hay distintos tipos de PCR, pero en este ejemplo vemos la detección de la proteína E6, del HPV tipo 16, que es de alto riesgo patogénico. Los métodos moleculares permiten la detección de una gran cantidad de microorganismos en las muestras del paciente. En general, estas técnicas suelen utilizarse, por ejemplo, para bacterias que no pueden cultivarse, que el crecimiento es muy dificultoso o muy lento, como en el caso de Legionella, Chlamydia, Mycoplasma o los Mycobacterium. Los hongos relacionados a, por ejemplo, infecciones oportunistas como Pneumocystis, Cryptococcus o Cándida, y una gran variedad de virus. En algunas infecciones, además de la detección del patógeno, es necesario conocer el genotipo. Los métodos moleculares más utilizados para obtener el genotipo son la PCR en tiempo real o la secuenciación del ácido nucleico. Un ejemplo de aplicación clínica es el virus papiloma humano o HPV. Nosotros sabemos que el HPV tiene dos grupos grandes llamados de alto riesgo o de bajo riesgo que se clasifican en números. Entonces, el genotipado molecular me permite conocer el potencial oncogénico del virus que está causando la infección, por ejemplo, conocer si es de bajo riesgo o de alto riesgo de oncogénico. Me permite monitorear la eficacia de las vacunas actuales incluidas en el calendario y además permite hacer estudios epidemiológicos para conocer cuáles son los genotipos de HPV circulantes. Un método reciente de gran aplicación clínica es el denominado FilmArray. Este método es un método de detección molecular automatizada de patógenos. Se basa en la realización simultánea de varias PCRs múltiples de punto final con un tiempo de proceso menor a 3 horas por paciente. Utiliza paneles de detección molecular, patógenos productores de meningitis, de infecciones respiratorias, de cuadros gastrointestinales o patógenos presentes en hemocultivos. Además, permite la detección de genes de resistencia a diversos antibióticos. En estas imágenes se muestran
dos resultados obtenidos por FilmArray en dos paneles distintos. Por ejemplo, en el panel respiratorio, este paciente presenta influenza A tipo H1, la gripe pandémica de 2009, y además virus sincicial respiratorio. Mientras que en el panel meningio podemos encontrar que el patógeno detectado es Neisseria meningitidis. ¿Qué aplicaciones tendrían las técnicas moleculares en el caso de la infección por HIV? En principio, como diagnóstico de infección aguda. Permitiría la detección cualitativa, es decir, presencia o ausencia del ARN viral, por ejemplo, en niños recién nacidos de madres seropositivas o en casos de serología indeterminada. Además, disminuyen el periodo ventana, es decir, el tiempo en que tardan en aparecer los anticuerpos. También serviría como detección cuantitativa del ARN viral, también denominado carga viral. Esto puede utilizarse, por ejemplo, al inicio del tratamiento de un paciente seropositivo o como monitoreo del tratamiento antiviral. Otra utilidad de las técnicas moleculares serían la valoración del riesgo de transmisión viral, los estudios de variabilidad genética del HIV, permitiendo la caracterización molecular de los tipos, subtipos y variantes recombinantes virales. Podríamos estudiar la resistencia a las drogas antivirales y como predicción de la progresión de la enfermedad. En particular, la carga viral plasmática expresa el número de partículas víricas circulantes en el plasma del paciente y está relacionado con el número de copias de ARN viral por mililitro de plasma. Entonces, la carga viral puede utilizarse como pronóstico, evaluación de una decisión terapéutica, eficacia terapéutica, monitoreo de la respuesta a los antivirales, evaluación de las fallas terapéuticas y desarrollo de la resistencia a los antivirales. Debe recordarse que no existe equivalencia directa entre los diferentes métodos utilizados en forma comercial y debería evaluarse la carga viral en el mismo paciente utilizando el mismo método de diagnóstico. A partir de ahora vamos a estudiar métodos para detectar una infección aguda mediante la respuesta inmunológica, es decir, la producción de anticuerpos específicos. Uno de los métodos más utilizados es lo que se denomina seroconversión. En este caso, se utiliza lo que se denomina el par serológico, es decir, en un mismo paciente se recolectan dos muestras de suero separadas principalmente por 15 días, donde se detecta la inmunoglobulina G específica siempre por la misma técnica. Se considera seroconversión en el caso de que la primera muestra, la presencia de IgG específica, sea negativa y la segunda muestra sea positiva. Otra posibilidad consiste en la detección de la presencia de la inmunoglobulina M específica en el paciente adulto. Sabemos que la respuesta inmunológica desencadena primero una respuesta de IgM seguida de una respuesta de IgG. En este caso se muestra un paciente que sufre una infección con sarampión 15 días antes del inicio del exantema. Entonces, unos días en la primera semana ya podemos pedir IgM específica contra el virus del sarampión y la presencia de esta IgM nos está indicando una infección aguda.
Ahora, ¿la IgM específica puede utilizarse para estudiar infecciones congénitas en un recién nacido? Si repasamos la producción de inmunoglobulinas durante el periodo fetal y en la niñez, recordamos que la inmunoglobulina M, marcada por una línea en color rojo, es la primera inmunoglobulina que sintetiza el feto durante el embarazo y es la que presenta mayor concentración al nacimiento. Entonces, si nosotros queremos estudiar una infección congénita, por ejemplo, la infección con el virus rubéola de la madre durante el embarazo, lo que podríamos hacer es al nacimiento pedir IgM rubéola en el niño, en la sangre del niño, y la presencia de IgM rubéola en la sangre del niño me estaría indicando la infección congénita por el virus. No puede utilizarse el dosaje de IgG porque puede ser que haya atravesado placenta y sea la IgG materna. Otra forma de estudiar la infección aguda mediante la detección de anticuerpos es lo que se denomina avidez de los anticuerpos específicos. La avidez es un concepto relacionado con la fuerza de unión antígeno y anticuerpo asociado a la especificidad epitope-paratope. Esto nos está indicando una maduración de la respuesta inmune. Por lo tanto, si la IgG específica presenta baja avidez, es decir, baja fuerza de unión antígeno-anticuerpo, se considera una infección reciente, mientras que si la IgG específica presenta alta avidez, es decir, alta fuerza de unión antígeno-anticuerpo, se denomina una infección pasada. Por último, podemos estudiar una infección aguda mediante lo que se denomina el aumento significativo en la concentración de anticuerpos específicos. Pongamos el ejemplo del dosaje de una IgG específica. Podemos estar al inicio de la infección o al final de la infección, ya que la cantidad de IgG específica para una enfermedad no me indica el periodo de la enfermedad en que se encuentra el paciente. Para hablar de aumento significativo de la cantidad de anticuerpos específicos, la inmunoglobulina G específica debe aumentar al menos 4 veces la concentración de anticuerpos entre la primera muestra y la segunda muestra. Veamos un ejemplo de laboratorio de una paciente que se le realizó el dosaje de IgG contra toxoplasmosis. El resultado de la primera muestra fue 8 diluciones y el resultado de la segunda muestra 32 diluciones. En este caso, se cuatriplicó el resultado inicial entre la primera muestra y la segunda muestra del par serológico y estamos hablando de una infección aguda. Un concepto importante que se habló anteriormente es el periodo ventana. En este caso, el periodo ventana se considera un periodo de tiempo desde que el paciente se infecta hasta que puede demostrarse la infección. Es importante recordar que el periodo ventana varía según el método de diagnóstico utilizado. Por ejemplo, con respecto a la infección por HIV, se ve que los HIV que detectan anticuerpos pueden tardar hasta 20 días, entre 20 y 30 días después de la infección, mientras que los métodos de diagnóstico de HIV de cuarta generación acortan el tiempo a 2 semanas. Vamos ahora a ver un ejemplo que demuestra la importancia del tipo de método utilizado para alcanzar el diagnóstico. Nosotros sabemos que el periodo ventana varía según el método de diagnóstico utilizado. En medicina transfusional es importante acortar el periodo ventana
para que la sangre que se realiza en una transfusión sea segura. Entonces, este estudio compara la detección de HIV, hepatitis C y hepatitis B según métodos de diagnóstico por métodos moleculares o NAT, que se observan en color amarillo, o la detección de antígenos o anticuerpos en color rojo. Como podemos evaluar, se observa que la detección de métodos de ácidos nucleicos para los 3 virus son mucho más cortos que los métodos que se utilizan cuando se detectan antígenos o anticuerpos. Entonces, en este caso, dependiendo del método utilizado, es posible que un paciente tenga una infección aguda y los resultados del estudio inmunológico den negativos por encontrarse en un periodo ventana. Entonces, ante la sospecha de una enfermedad infecciosa, el médico debe preguntarse: ¿qué estudios le puedo pedir al paciente? ¿En qué momento de la evolución de la enfermedad le indico que se realicen los distintos estudios? ¿Y cómo interpreto el resultado del laboratorio? Caso clínico: diarrea aguda por rotavirus en un niño de 6 meses de edad. Nos podemos preguntar en qué muestras vamos a solicitar el estudio para hacer el diagnóstico de la infección y en qué momento de la evolución de la enfermedad vamos a recolectar las muestras. Entonces, claramente se observa que la infección comienza antes del periodo de excreción de virus en las heces y de los signos y síntomas de la diarrea. Entonces, la posibilidad de hacer diagnóstico sería la búsqueda de antígenos de rotavirus en materia fecal. Los métodos que podrían utilizarse son métodos de ELISA cualitativo, que me indicaría la presencia o la ausencia del virus en las heces. En este caso, vamos a hacer la detección de una infección aguda utilizando métodos indirectos, es decir, la búsqueda de anticuerpos. El caso clínico nos presenta un niño con ictericia y elevación de sus transaminasas hepáticas en un valor superior a 10 veces el límite superior de dichas enzimas. ¿Qué estudios podría solicitar para llegar al diagnóstico de hepatitis A aguda y cómo interpreto el resultado? Si observamos la evolución de la enfermedad, vamos a ver que en el momento en el que el niño se presenta en la guardia con ictericia y elevación de las transaminasas, ya se detectan anticuerpos en sangre. Por lo tanto, el diagnóstico de infección de hepatitis A aguda se realiza mediante una muestra de suero en la que se solicita IgM contra hepatitis A. Un resultado positivo me confirmaría la infección aguda por este virus. Este caso clínico apunta a la detección de una infección pasada utilizando métodos indirectos. En este caso nos encontramos un adulto asintomático que no sabe si ha sido vacunado o en algún momento cursó la hepatitis A. Entonces, ¿cómo haría para arribar al diagnóstico de una infección previa por hepatitis A y cómo puedo interpretar el resultado? Volviendo a mirar la evolución de la enfermedad, el método de diagnóstico de elección es la detección de IgG contra hepatitis A. La presencia de esta inmunoglobulina específica para dicho virus me indicaría que el paciente ya cursó la infección o está vacunado. Algunas conclusiones que se desprenden de este tema es que las técnicas inmunológicas y moleculares tienen una amplia variedad de aplicaciones en microbiología clínica. Todas las técnicas de laboratorio
deben cumplir criterios estrictos de calidad y que los resultados del laboratorio deben considerarse en forma crítica, teniendo en cuenta los distintos aspectos clínicos y epidemiológicos de la enfermedad infecciosa. Aquí dejo algunas bibliografías para leer o profundizar en el tema. Muchas gracias por su atención.